Hola, ¿qué tal? Muchos estabais esperando este vídeo de análisis sobre los resultados del examen del 12 de febrero. Por fin ha llegado y vamos a compartir las conclusiones que hemos extraído gracias a los datos que nos ha llegado por vuestra parte. Compartimos por nuestro grupo de Telegram una encuesta en la que os animábamos a participar, tanto si os habíais examinado de C1, Administrativo del Estado, como de C2, Auxiliar Administrativo del Estado. En este vídeo vamos a dar esas conclusiones mostrando un PDF en el que, con diferentes tipos de gráficos hemos sacado unas referencias, ¿no?, que nos puedan arrojar cierta luz acerca de cuál ha sido el rendimiento en definitiva, el desempeño que habéis tenido en el examen. El vídeo, por tanto, va a estar dividido en dos partes. Vamos a empezar con C1, Administrativo del Estado, y después vamos a ver C2, Auxiliar Administrativo del Estado. Comenzando con los resultados de C1, la información la vamos a tener clasificada en distintos epígrafes. Vamos a comenzar por la muestra, la dificultad y la elección del supuesto. Como vais a ver, los datos los hemos estructurado en la mayoría de los casos en tres bloques. Por un lado, el resultado de los miembros de Simplifica tus Opos. Por otro lado, el resultado de los no miembros, porque la encuesta era totalmente libre y podían participar personas que estuviesen suscritos a nuestros contenidos o personas que no lo estuvieran. Y por último, un resultado total, que alberga la suma de todos los participantes. En concreto, la muestra de C1 la conforman 95 personas, de las cuales un 62% son miembros de Simplifica tus Opos y un 38%, es decir, 36 personas, no son miembros de Simplifica tus Opos. Es decir, 2/3 aproximadamente de las personas eran personas que tenían contenido con nosotros, no necesariamente tenían todo el contenido. Hay gente que ha participado y que a lo mejor iba por la mitad de la programación, por ejemplo por el módulo 8 de 16, pero han participado ya para tener una primera toma de contacto. Independientemente del grado de desempeño que hayan tenido las personas que han participado, todas han sido tenidas en cuenta, exceptuando algunos datos que vimos que eran incongruentes entre ellos, ¿no? Hemos encontrado algunos casos de personas que la suma de sus respuestas, acertadas, erróneas y en blanco, daban más que el resultado total. Pues ese tipo de resultados los hemos discriminado para no contaminar las conclusiones. Respecto a la dificultad de la prueba, ofrecíamos 4 alternativas. Fácil, lo respondió un 1% de las personas. Dentro de lo esperable, fijaros que es la franja naranja, lo han respondido un poquito más de la mitad de los encuestados, 54%. Difícil, casi la otra mitad, un 44%. Y extremadamente difícil, otro 1% de la muestra. Por tanto, podemos decir que el examen se encontraba por el 98% de las personas dentro de lo esperado y difícil. Respecto a la elección del supuesto, de las 95 personas que han formado la muestra, el 83% ha elegido el supuesto 1, como estáis viendo, la zona del quesito en azul, y solo el 17% ha elegido, que es el color del quesito naranja, el supuesto 2, lo que significa que casi 80 personas, 79, eligieron el supuesto 1 y solamente 16 personas eligieron el supuesto 2. Es una tónica bastante habitual el que en este caso, en esta convocatoria, el supuesto 1 resultase un poquito más asequible para los opositores. Algo que precisamente cambia con respecto a la convocatoria previa, en la que el supuesto 1 se tildó de más complejo con respecto al supuesto 2. Entrando ya en el apartado de los promedios, vamos a dividir el ejercicio en distintas partes. La parte primera, que sabéis que son esas 70 preguntas, de las cuales las 40 primeras son de legislación, del bloque 1 al bloque 5, y 30 preguntas del bloque 6, que es la parte de ofimática, sería la parte, y 30 preguntas de la parte de ofimática. Esas 70 preguntas hemos obtenido estos resultados. Siempre hablamos en datos netos, es decir, descontando lo erróneo y, por supuesto, no contando ni para bien ni para mal las que se quedan en blanco. Por tanto, resultado neto, que sería los aciertos menos 1/3 de los fallos, sobre 70, ¿de acuerdo? Y netas sobre 10, es decir,
una regla de 3 para ver esa nota en base a 10 puntos, ¿de acuerdo? Y 70 porque son 70 preguntas las que conforman la parte 1. Bien, pues los miembros han sacado 50,05 netas sobre 70, lo que significa un 7,15 en una escala del 0 al 10, ¿de acuerdo? Si disgregamos si nos vamos a los no miembros, baja un poquito a un pelín menos de 45 netas, 44,91, lo que es un 6,42, y si hacemos el promedio general global de la parte 1, de todas las personas que han formado parte de la encuesta, tenemos un 48,10, o lo que significa un 6,87. Un 6,87 en una escala del 0 al 10. Si lo vemos en un gráfico, pues tendremos que la parte naranjita representa la nota sobre 10. En total tenemos un 6,87 y si disgregamos la muestra entre miembros y no miembros, pues tenemos que no miembros baja un poquito a 6,42 con respecto al total, 6,87, y los miembros sube un poquito con respecto al total, alcanzando un 7,15, y en azul tenemos las netas sobre 70. De nuevo en el total tenemos 48,10, que es la información que teníamos aquí en el cuadro. Si disgregamos esa información por miembros y no miembros, en el caso de los no miembros baja un poco a 44,91 y en el caso de los miembros sube un poco a los 50,05, ¿de acuerdo? Que sería ese 7,15 sobre 10. Ese es el promedio de la parte 1. Si queremos dispersar las notas o ver un poco la evolución de todos los aspirantes que han formado parte de la muestra, tenemos aquí pues como la curva es bastante homogénea, es decir, no se producen escalonamientos muy pronunciados. Si os dais cuenta, algo ya un poco más pronunciado se produce en esta parte final, donde los opositores que se mueven en este tramo más bajo y que ya bajan del 40, pensad que 35 de 70 sería un 5, ¿de acuerdo? Por tanto, todo lo que esté entre el 35 hacia abajo sería como suspenso en una escala del 0 al 10, ¿de acuerdo? Aquí ya sí que se nota un comportamiento más irregular. Pero si os fijáis, la desescalada es bastante homogénea, lo cual deja entrever que las notas siempre están muy parejas o muy proporcionadas, al menos en lo que a dispersión entre todos los aspirantes se refiere. Si hacemos ese estudio encapsulando estas notas por intervalos, hemos hecho los intervalos que veis en este diagrama de sector circular, partiendo del intervalo más alto, que lo hemos puesto de 10 puntos, es decir, opositores que hayan conseguido una nota neta entre 60 y 70 puntos, tenemos que representan un 4% de los opositores. Teniendo en cuenta que la muestra era de 95 personas, prácticamente 100, pues un 4% serían 4 personas, ¿de acuerdo? Fijaros que el siguiente intervalo ya lo hemos escalonado a de 5 en 5, no de 10 en 10, ¿de acuerdo? Para que la información pues sea más exhaustiva, ¿no? O más realista. Entre 55 y 59 nos encontramos con un 23% de los opositores. Entre el 50 y el 54 está un 25%, algo bastante parecido, ¿no? Del 23 al 25. Y en la siguiente, si os dais cuenta, ya va mermándose un poco, pero también se mueve en cifras en torno al 20%. Entre 45 y 49 tenemos un 19%. Es decir, que el grueso de opositores, si os dais cuenta, se encuentra en esta parte en la que nos movemos entre 45 netas y 59 netas. Aquí tenemos pues un 23, un 25 y casi un 20%. Es decir, en torno al 60%, un poquito más, de los opositores. Después, notas mucho más bajas que este 45 al 49, pues ya son menos casos. Entre 40 y 44 tenemos un 11% y menor o igual a 39 tenemos ya el restante. Aquí considerábamos que no era interesante seguir estableciendo intervalos porque, bueno, menos que 39 ya se entiende que son personas pues que no iban con ciertas garantías de superar el proceso de selección y que simplemente quizás se han asomado por primera vez al día del examen, pues para ir familiarizándose de cara a ser mucho más competitivos en procesos futuros, ¿de acuerdo? Bien,
Si ahora nos vamos al supuesto, hacemos el mismo ejercicio de sacar el promedio. Tenemos que, en este caso, el ejercicio lo conforman 20 preguntas, por tanto, las netas sobre 20 y también la proporción correspondiente a netas sobre 10, es decir, una puntuación de 0 a 20 preguntas o una puntuación de 0 a 10 puntos. En el caso de los miembros, tenemos que las netas sobre 20 es un 15,01. Si nos vamos a los no miembros, baja un poquito a 13,05, siendo el total del promedio en el supuesto un 14,27. Si esto nos lo llevamos a una escala 0 a 10, pues tenemos que los miembros han sacado de promedio en el supuesto un 7,51, los no miembros han sacado un poco menos, un 6,53, un punto, si nos damos cuenta, por lo que queda un promedio de 7,14. Ver esto en un gráfico, lo tenemos aquí representado. En naranja, de nuevo, las netas sobre 10, tenemos el total del promedio global de todos los participantes que han formado parte de la muestra, que es un 7,14, ¿de acuerdo? Si disgregamos entre miembros y no miembros, en el caso de los no miembros, baja medio punto a 6,53 y en el caso de los miembros, sube medio punto con respecto a total, sube un punto con respecto a los no miembros, 7,51. Y en el caso del color azul representa las netas sobre 20, es decir, el número de preguntas netas que tenemos en el ejercicio. Sería como total 14,27, esto es un promedio, no tiene nada que ver con que sea o no sea la nota de corte, ¿de acuerdo? Eso es importante, queremos aclararlo. ¿Por qué? Porque el promedio es la media, lógicamente aritmética, de los que han participado. Es decir, que si de 95, redondeando a 100 personas, nos han dado unos resultados, el promedio es pues la media de todos. Pero aquí, para sacar la nota de corte, sea de la parte 1 o sea de la parte 2, es decir, el supuesto, entran en juego muchos factores, como por ejemplo el número de plazas, ¿de acuerdo? Además del desempeño de las personas que han participado, porque a lo mejor aquí la muestra puede estar más, ha podido participar gente que le ha ido mejor de lo que en cómputo global pueda haber sido representativo el 12 de febrero. Entonces, pues estos datos pueden ser ligeramente superiores o inferiores a lo que haya sucedido. Consideramos que el que se toma la molestia de participar en un estudio como este es porque le ha ido, siendo miembro, le ha podido ir bien o no tan bien, pero al ser miembro pues sí que participa. Y el que no es miembro consideramos que es porque le ha ido francamente bien y por eso quiere conocer los datos para poder tener conclusiones con las que contrastar y extraer, pues en definitiva, algunos índices o algunos ideas, ¿no?, de por dónde se han movido el resto de opositores. Como decía, las netas sobre 20 es el color azul y tendríamos pues que en total tenemos un 14,27, en el caso de los no miembros baja a 13,05 y en el caso de los miembros tenemos 15,01, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esa información disgregada por miembros y no miembros que veíamos en el supuesto 1 y en el supuesto 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en función al supuesto que han elegido, pues ha habido un poco de mejor ejercicio o peor. Si os dais cuenta, el que ha elegido, miembros que han elegido el supuesto 1 tienen de nota neta sobre 20 un 15,61 o lo que es lo mismo un 7,81 y siendo ese supuesto y habiendo elegido el supuesto 2, fijaros que se baja mucho el rendimiento y la nota que se obtiene es 11,7 sobre 20, lo que significa un 5,85, es decir, aquí parece que se deja entrever que el supuesto 2 fue mucho más difícil que el supuesto 1, porque el descenso de la nota es bastante pronunciado, ¿de acuerdo? De casi un 8 a casi un 6, 2 puntos de diferencia. Para los no miembros se acusa bastante más esta diferencia, porque en el supuesto 1 tienen un 13,91, casi un 14, lo que significa casi un 7 en neta sobre 10, pero los que eligieron el supuesto 2, recordamos que el supuesto 2 lo eligieron también muchas menos personas de la muestra. Entonces, la representatividad de estos datos pues está muy mermada. En el supuesto 2
la neta sobre 20 es un 4,74, es decir, bastante desastroso, porque significa un 2,37. Por tanto, efectivamente, si vemos aquí que los miembros con el supuesto 2 apenas superaron el 5 y en el caso de los no miembros están muy suspendidos, podemos decir, realmente el supuesto 2 fue francamente más complicado. Si hacemos la dispersión con las notas del supuesto, es decir, con estas que tenemos aquí, por cada uno de los opositores, de nuevo haciéndolo por intervalos, tenemos estos datos. Aquí lo tenemos en barras horizontales y aquí lo tenemos de nuevo en un diagrama de sector circular. En este caso nos ha parecido mucho más interesante poner intervalos más pequeños, porque en el supuesto los opositores se mueven con mucha facilidad en pocas décimas, ¿no? Entonces, netas 20, es decir, personas que hayan tenido un 10, todas las preguntas correctas, tenemos un 2%, netas 19, ¿de acuerdo? 19 o decimales, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ponemos 19, ponemos pues 19, 19,33, 19, etcétera, ¿vale? Lo que pueda sacarse. En este caso, 19, bueno, pues por combinación posible, si tienes 20, las tienes todas bien, y si ya tienes una mal, ya no tienes 19 y algo, tienes 18,66, y si tienes 19 y una en blanco, tienes 19, es decir, que 19 con algo no se puede llegar a sacar. Netas 19 hay un 2%, netas 18 hay un 9%, netas 17 hay un 14%, netas 16, veis que vamos de punto en punto. Porque consideramos que se mueven mucho los opositores, si os dais cuenta. Si hacemos un intervalo muy grueso, por ejemplo de 20 a 15, pues eso no es nada representativo, porque evidentemente ahí se van a mover todos los opositores, ¿no? Netas 16, un 22%, netas 15, un 12%. O sea, si os dais cuenta, hasta aquí, hasta netas 16 está la mitad de los opositores. ¿Os dais cuenta? 2%, 2%, 14, 9 y 22. Si os dais cuenta, es la mitad prácticamente del sector circular, el 50%. Y a partir de aquí ya, pues, se complica un poco, ¿no? Porque netas 15, pues tenemos un 12, netas 14 tenemos un 6% y menor a igual a 13, pues tenemos el 33%, ¿no? Aquí esto ya sí lo hemos englobado en un resultado común. Con respecto al promedio global que tenemos, pues tenemos un promedio global de un 7, para todas las personas que han participado, y sucede lo mismo, ¿no? Para los miembros sube un poquito, a un 7,33, y para los no miembros baja medio punto, 6,47. Si vemos ese promedio global en función al supuesto que se eligió, vemos que los miembros que eligieron el supuesto 1 tienen una neta sobre 10 de 7,56. Fijaros que aquí tenía 7,33, es decir, sube un poquito. Y los que eligieron el supuesto 2 bajan a un 6,04. Con respecto al 7,33 supone que baja casi un punto con 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que hemos comentado de que el supuesto 2, al ser más difícil, penalizó, contaminó el resultado de las notas de esos opositores que eligieron el supuesto segundo. Para los no miembros, que eligieron el supuesto 1, 6,79 con respecto a 6,47, que era su promedio global de no miembros, suben ligeramente, un poquito, 0,2. Y los que eligieron el supuesto 2 bajan drásticamente, porque ya vimos en el anterior cuadro que realmente el supuesto 2 a los no miembros los penalizó sobremanera. Si nos llevamos esto a una gráfica, pues tenemos que los miembros tienen un 7,33 y los no miembros bajan a un 6,47 en cuanto al promedio global. Y si comparamos la tendencia global con los supuestos, pues tenemos que los miembros se movieron entre un 7,56 los que eligieron el supuesto 1 y un 6,04 los que eligieron el supuesto 2, y en el caso de los no miembros se movieron en un 6,79, algo menos que ese 7,56 los que eligieron el supuesto 1, y bajan a poco más del 5,56, que es lo que tenemos aquí en este cuadrito, los que eligieron el supuesto 2. Ahora vamos a hacer un análisis de los 20 mejores clasificados. De los 95 que formaron la muestra, hemos visto que los 20 primeros pues tienen unos resultados pues, que sobresalen con respecto a los demás. Vamos a ver en qué números se movieron ellos. Lo primero, indicar pues su procedencia, ¿no? Del top 20,
15 aspirantes que forman parte de Simplifica tus Opos, son miembros, y 5 personas son no miembros, ¿de acuerdo? De la elección del supuesto, de esos 20, 18 eligieron el 1 y solamente 2 eligieron el supuesto 2, que es lo que se ve aquí representado. Un 10% solamente eligieron el 2 y un 90% eligió el 1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los perfiles. Un 25% es no miembro, que es el color naranja, y un 75%, es decir, 15 personas, son miembros de Simplifica tus Opos, ¿de acuerdo? 3/4 partes. Los promedios que sacaron, pues ese top 20, los 20 mejores opositores, sacaron en la primera parte un 57,42, o lo que es lo mismo, un 8,20 de media, ¿de acuerdo? De promedio. En el supuesto, un 17,78, o lo que es lo mismo, un 8, casi 90, ¿de acuerdo? Por tanto, un promedio global de un 8,55. Ese es el top 20, ¿de acuerdo? Evidentemente, a la hora de hacer notas de cortes y demás, no se tiene que tener en cuenta esta información. Simplemente esta información la estamos destacando para que pues se sepan los números en los que se mueven las personas más competitivas que formaron parte del proceso. Y aquí nos llevamos la información pues al gráfico. En la parte 1, aquí tenemos en azul las netas sobre 70, en naranja las netas sobre 10, ¿de acuerdo? Y el promedio global. El promedio global es un 8,55, sean o no sean miembros, importante, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo tenemos a la izquierda la parte 1, es decir, las 70 preguntas legislativas, en la que tenemos sobre 70 un 57,42, lo que es un 8,20 sobre 10, y en la derecha la nota del supuesto, que es un 17,78 sobre 20, netas sobre 20, y en el supuesto lo que supone un 8,89, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la información sobre C1, Administrativo del Estado. Vamos a ver ahora la información sobre C2. En este caso, el análisis lo hemos enfocado más o menos con las mismas conclusiones, aunque ligeramente distinto porque la muestra ha sido menos representativa. Han formado en total 32 personas, nos han compartido sus resultados, de las cuales 15 son miembros y 17 no miembros. Fijaros que hay más no miembros que miembros, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues en auxiliar administrativo, pues como decimos, la muestra ha estado prácticamente muy compensada, ¿no? Casi al 50%, 47 versus 53, cada una de las partes. La dificultad, ¿cómo la vieron? Pues tenemos que fácil no lo vio nadie, 0%, dentro de lo esperable 44%, difícil un 50% y extremadamente difícil un 6%, 2 personas. Es decir, si os dais cuenta, sucede algo análogo a lo que sucedía en C1 Administrativo del Estado, que casi la totalidad de las personas vieron que el examen se movió dentro de lo esperable o difícil. Con respecto al promedio e intervalos, pues este examen lo componen 2 partes. La primera son 60 preguntas del bloque 1, ¿de acuerdo? Más 30 preguntas de psicotécnico, ¿de acuerdo? Y la parte 2, 60 preguntas en total, 30 preguntas del bloque 1 y 30 preguntas de psicotécnicos. Y la parte 2, 50 preguntas del bloque 2, que el bloque 2 son los 4 temas de oficina y los 8 temas de ofimática. Por tanto, aquí nos vamos a mover en netas 60 en comparación a netas sobre 10. En la parte 2, netas sobre 50 y su comparación en netas sobre 10. El promedio total de la parte 1 fue 43,86, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí, netas sobre 60, lo que supone un 7,31, ¿de acuerdo? Que está aquí, netas sobre 10, un 7,31. En la parte 2 tenemos un 26,83, que está aquí, parte 2, ¿de acuerdo? En naranjita, lo que supone un 5,37 sobre 10. Es decir, fijaros en las netas sobre 10, que es donde podemos comparar unos resultados con otros, como el rendimiento baja notablemente, casi 2 puntos, ¿no? De 7,31 a 5,37. ¿Por qué? Pues porque la segunda parte, que repito, son los 4 temas de oficina y los 8 temas de ofimática,
pues siempre suelen ser de un poco más, de una naturaleza un poco más compleja que la parte 1, donde está la parte legislativa y la parte del desempeño de psicotécnico. Como nota global, el resultado de la muestra en base 10 sería un 6,34, ¿de acuerdo? 6,34 es el promedio global de los opositores que han formado parte de nuestra encuesta. Si lo llevamos a intervalos, en la parte 1, veis que de nuevo los intervalos pues hemos ido jugando con cuál es el espacio del dato mínimo y el máximo. Empezamos con netas de 55 a 60, un 9% de las personas, es decir, 3 aspirantes, se han movido con resultados netos casi rozando el 10, porque es entre 55 y 60 puntos netos. Ahora, entre el 50 y el 54, en un intervalo, el siguiente intervalo, un 16%, es decir, 5 personas. Entre el 45 y 49, 19%, es decir, 6 personas. Entre el 40 y el 44, 28%, es decir, 9 personas. Y menor o igual a 39, en la parte 1, menor o igual a 39 de 60, ¿de acuerdo? Un 28%. Por tanto, si os dais cuenta, un poquito menos de la mitad se ha movido entre un 45 y 60, ¿de acuerdo? Que si sumamos, que tenemos aquí los datos, pues serían 6 y 5, 11, 11 y 3, 14 personas, ¿de acuerdo? 14 de 32, un poquito menos de la mitad. ¿El grueso dónde se mueve? Pues si os dais cuenta, en el amarillo hay 9 aspirantes y menor o igual a 39, aquí se mezcla el que le ha ido un poco mal con el que no ha ido del todo preparado, porque aquí ya llegamos hasta la nota más baja. Aquí también hemos tenido en cuenta discriminar los participantes que por algún motivo erróneo pues no nos han enviado los resultados de forma totalmente correcta. En la parte 2, los intervalos los hemos cambiado. Si os dais cuenta, aquí eran proporcionales, siempre iban de 5 en 5, pero en la parte 2 no lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque veíamos que se fluctuaba mucho los opositores, ¿no? Había mucho movimiento. Entonces, eran 50 preguntas, como sabéis. Entonces, el primer tramo lo hemos puesto de 10 puntos porque casi nadie lo ha conseguido. De hecho, solamente una persona se mueve en resultado entre el 40 y el 50. Ahora aquí bajamos a un 35-39. Fijaros como aquí ya hay un 12%, que son 4 personas, ¿de acuerdo? Después, entre 32 y 34, aquí ya afinamos. Fijaros que en este intervalo nos movíamos en 5, aquí nos movemos solamente en 3, 32, 33 o 34 y sus correspondientes decimales, ¿de acuerdo? Tenemos un 12%, que también son 4 personas. Aquí, 29 a 31, también tenemos un 13%, que son 4 personas. O sea, aquí ya nos estamos acercando a la mitad de la muestra, que sería pues por aquí, ¿de acuerdo? En azul, celeste, de 26 a 28 tenemos un 22% de aspirantes, que son 7 personas, 7 opositores. Y menor o igual a 25, que sería un 5, porque el examen de esta segunda parte son 50 preguntas, tenemos un 38%, ¿de acuerdo? Es decir, en esta parte siempre hay mucha gente que no se desenvuelve tan bien, por eso que comentamos que la ofimática, pues hay veces que no se lleva pues con un enfoque del todo adecuado. Si vemos las dispersiones de la parte 1 y de la parte 2, veis en naranjita la nota en base 10 y en azul la nota en base 60. Veis que más o menos sucede igual que en el caso de administrativo turno libre, es decir, que el descenso, la desescalada es bastante proporcional. En el caso de la parte 2, pues se ven determinados escalonamientos, como por ejemplo aquí, es muy notorio, del aspirante 1 al 2 también se ve un escalonamiento bastante pronunciado, fruto de que es el único que ha conseguido moverse entre una neta de 40 y 50, ¿de acuerdo? Y por último, aquí, como la muestra era más pequeña, hemos elegido solamente un top 10 en vez de un top 20, para ver qué comportamiento han tenido en cuanto a desempeño de sus notas. Tenemos en la parte 1 que sobre 60 preguntas el promedio es de ese top 10 un 48,93, ¿de acuerdo? Lo que supone un 8,16, ¿de acuerdo? Un 8,16 que si lo comparamos con el promedio global, tenemos
que sube casi un punto, porque el promedio total de la parte 1 era un 7,31, ¿de acuerdo? En el caso de la parte 2, el promedio total era un 5,37 y aquí, en este caso, pues sube casi hasta un 7, un 6,91. ¿Por qué? Pues porque estamos eligiendo los 10 mejores opositores, ¿de acuerdo? Sobre 50 obtuvieron una nota neta de 34,57, lo que supone un promedio total en base a 10 de 7,53, que es el que está representado aquí en medio. Mientras que de la muestra completa, el promedio total, en vez de ser un 7,53, era un 6,34, más de un punto por debajo de ese promedio de los 10 mejores opositores. Pues hasta aquí este análisis. Hemos visto pues no solamente los resultados de los que han participado viendo si son o no miembros de Simplifica tus Opos, sino también ese top 20 en el caso de C1 o ese top 10 en el caso de C2. Y también hemos visto las dispersiones para ver cómo de proporcionado van desescalando esas notas a lo largo de toda la muestra. Esperamos que haya sido interesante. Por supuesto, estos son datos que están enfocados a los que hemos recibido, por lo que hay que tenerlos simplemente en cuenta a nivel de conclusiones, pero no tienen que estar directamente relacionados con la realidad, debido a lo que hemos comentado, ¿no? Que en la parte quizás de miembros pues han podido participar indistintamente de su nivel de desempeño, pero en la parte de no miembros quizás han participado más activamente las personas que le han ido francamente bien y que son los que quizás tengan un interés más pues férreo por conocer los datos. Esperamos que, como decimos, que os haya resultado interesante y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, gracias.